Muy bien, pues nada, un placer de estar con vosotros. Y el texto que me propuso Andrés para compartir es el texto que ya hemos leído, el de Lucas 2, que habla del nacimiento de Jesús. Así que es un texto muy bonito, son 20 versículos, bueno, yo voy a usar algo desde el 1, pero son 20 versículos y bueno, al menos vamos a tener, si no entrar profundamente en todo el pasaje, pero sí un bosquejo grande y un poco algunas reflexiones prácticas, ¿no?, en este tiempo que estamos juntos. Yo le he puesto el título Un nacimiento singular. Un nacimiento singular. Y os hago una pregunta. ¿Qué hace que algo sea singular, especial y digno de recordar? Podemos pensar en cosas, ¿no?, que son raras, son diferentes y es algo, ¿no?, que es único, que lo hace salirse de lo general y que por ello nos llama la atención y que por eso podemos recordarlo, ¿no? Pensando en nacimientos singulares, vi que en la historia había algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el año 1934, pues nacida en un pueblo de Canadá, nacieron las hermanas Dion, que se convirtieron en el primer grupo conocido de quintillizos en sobrevivir la infancia. Interesante, porque fueron los primeros, ¿no? No se habían dado antes partos tan numerosos. Después ya hubo más. En el 74 en Sudáfrica tuvieron 6 hijos, en el 97 en Iowa tuvieron también 7 hijos. Otro nacimiento interesante, no tanto por el nacimiento, sino por la concepción, fue lo de una chica, Louisa Brown, que nació en Inglaterra, y ella fue la primera bebé probeta. Es decir, en el mundo fue concebida por medio de fertilización in vitro. Y fue la primera en el año 1978. Y en el 2008 también una mujer, por medio de fertilización in vitro, tuvo 8 hijos de una vez, ¿no? Y están actualmente vivos, ¿no? Y así podíamos seguir mencionando algunos nacimientos singulares, pero me gusta ver también los de la Escritura, porque dentro de la historia bíblica también tenemos algunos nacimientos asombrosos. Por ejemplo, el de Isaac, que fue un milagro, ¿no? Que su padre tenía 100 años, Abraham, y su madre Sara tenía 90 y era estéril además. Es un acto milagroso. También el Señor abrió de manera milagrosa la matriz de la esposa de Manoa, allí en Jueces, y ella dio a luz a Sansón, que fue un chico no solo con un nacimiento singular, sino que también fue especial, porque Dios le dio una fuerza extraordinaria, ¿no? Y del mismo modo también Dios permitió que Ana, que también había sido estéril, pues tuviese a Samuel. Y también en el mismo pasaje, en el mismo texto de Lucas, en el capítulo 1, vemos que unos meses antes de la aparición de Gabriel a María, pues el Señor permitió que una pareja de ancianos, Zacarías y Elizabeth, tuviesen también un niño, también especial, llamado Juan el Bautista, que fue llamado a ser el precursor del Mesías. Y según dice Jesús más adelante en la biografía de Mateo, que dice que fue el hombre más grande que alguna vez había vivido hasta su época. Sin embargo, yo creo que todos estamos de acuerdo y es obvio que el nacimiento más extraordinario y singular de todos ha sido el del Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnado. El Verbo hecho carne vino, habitó entre nosotros, dice Juan. Fue concebido, como hemos recitado, de manera sobrenatural de una virgen, sin un padre humano, sino por obra del Espíritu Santo. Y esta mañana me gustaría considerar 2 aspectos por los que el nacimiento de Jesús fue singular y que vamos a ver en este pasaje. El primero de los 2 es ¿por qué fue un nacimiento singular de Jesús? Pues por la manera en que se produjo el nacimiento. Vamos a ver ahí los 7 primeros versículos. Y en segundo lugar, por el mensaje que llevaba asociado el nacimiento también, desde el 8 al 20. La manera en que se produjo el nacimiento, pues mira,
la soberanía de Dios está presente. El relato de Lucas que nos inspira el Señor demuestra en esta historia que Dios ha estado organizando de manera soberana todos los hechos para provocar el cumplimiento de la palabra profética por medio de Miqueas capítulo 5 y versículo 2, que decía el lugar donde iba a nacer Jesús. Y allí dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempo antiguo, desde los días de la eternidad. Así que Dios interviene de manera milagrosa. Dicen los primeros textos, leo el versículo 6, leo en la Biblia, mía es la de las Américas: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fijaos que Dios está, en primer lugar, dentro de esa soberanía, dirigiendo al emperador. O sea, por medio de un censo que hace que tuviesen que ir a empadronarse, ¿no? Y estos censos o enrolamientos se hacían generalmente para registrar a hombres jóvenes para el servicio militar, o bien también con propósito impositivo, es decir, cuánto tienen la gente los pueblos que dominamos, tierras, posesiones, para que puedan pagar impuestos, ¿no? Más o menos como una declaración de la renta a lo grande, ¿no? Este censo fue por esta última razón, porque los judíos estaban exentos de hacer el servicio militar. O sea que era más bien la idea de vamos a ver cómo podemos sacar, ¿no?, más dinero de esto. Pero me gusta la idea que remarca un comentarista que él escribe: el censo sirve para ubicar el nacimiento de Jesús en el contexto de la historia mundial y para mostrar que el mandato de un gobernante terrenal puede ser usado en la voluntad de Dios para llevar a buen término sus propósitos más importantes. Así que Dios está trabajando, está moviendo la historia, está moviendo a este emperador de manera que pueda promulgar un edicto, un censo, y tengan que ir José y María allí a Belén, y no nacer Jesús en Nazaret, donde vivían exactamente José y María. Así que dirigió al emperador, dirigió a la pareja, como digo, para que fuesen, porque curiosamente los romanos empadronaban a las personas donde residían, donde vivían, que es lo más natural además. Pero la tradición judía no. La tradición judía tiene muy en cuenta la casa, la familia. De ahí que José, siendo de la casa de David, como nos dice el pasaje, tuviese que ir a esta ciudad de Belén, ¿no? Y no hubo problema. Y los romanos no se lo impidieron, porque eran tolerantes con los pueblos que dominaban, cuando no eran cuestiones de mucha importancia, o bien les favorecían a ellos. Así que en la soberanía de Dios, dirigió al emperador, dirigió a la pareja, dirigió el tiempo. Me encanta, dice que sucedió que mientras estaban ellos allí, o sea, no fue algo, o sea, fue algo natural, porque fue el proceso natural de una persona, de una mujer que va a tener un niño. Pero es que Dios estaba también controlando el tiempo. El apóstol Pablo nos lo aclara cuando habla en Gálatas 4:4, dice que cuando vino la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Así que no fue en un tiempo al azar que coincidió, sino que Dios estaba controlando. Pero me llama mucho la atención y me gusta también ver que al igual que la soberanía de Dios está trabajando en esta manera especial, ¿no?, y singular que tuvo el nacimiento de Jesús, está también la manifestación de humildad. Son como dos caminos que van en paralelo. Un Dios que es absolutamente soberano escoge manifestarse de la manera más humilde. Y es que Dios
no necesita de grandes manifestaciones, ¿no?, para cumplir sus propósitos. Es más, normalmente se vale de lo humilde y lo débil para lograrlo, dejando ver así su poder y su gloria. Mientras el hombre busca grandeza, Dios se manifiesta en humildad. Más adelante en Mateo 11 dirá que Él es manso y humilde de corazón. Y fijaos cómo se manifiesta la ciudad escogida, Belén, una ciudad pequeñita, sin importancia. El lugar concreto donde fue puesto, un pesebre, el lugar donde comen los animales. Los receptores del mensaje, los pastores, gente de los niveles más bajos dentro de la escala social, han clasificado también contra los publicanos y los pecadores. Dios usa lo débil y lo humilde para confundir a los fuertes. Hermanos, estamos abiertos para ver la gloria de Dios en los momentos y en los lugares ordinarios de nuestra vida. A veces estamos esperando ver a Dios en grandes cosas, en grandes manifestaciones, en grandes cosas que pedimos. Y perdemos de vista que Dios obra en lo pequeño, en lo rutinario, en las cosas sencillas del día a día. Estamos dispuestos además a aceptar que Dios nos use incluso en circunstancias humildes. Nos gusta ser usados, ¿no?, para estar en posiciones, en cosas, vistos, ¿no? En situaciones humildes. Estamos abriendo nuestro corazón para que Dios pueda también manifestarse. El mensaje, el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento singular por la manera en la que se produjo. Pero en segundo lugar, el nacimiento de Jesucristo fue singular por el mensaje que estaba asociado a este nacimiento. Versículos 8 al 20. Hemos leído el texto, que había regiones, en la misma región había pastores que estaban en el campo y cuidando sus rebaños, y un ángel del Señor se les aparece. Hay un gran resplandor de gloria que los rodea y tienen gran temor, normal, natural, ¿no? Pero el ángel les dice: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Qué interesante, buenas nuevas. Palabra que se usa ahí, evangelizomai, del verbo evangelizó, primera persona. Está ahí, podríamos quizás leerlo así como os evangelizo, porque esa palabra etimológicamente evangelizar es comunicar una buena noticia. Y hay dos cosas ahí: gozo. El gran gozo del mensaje es el antídoto al gran temor de los pastores. No podía haber una noticia que produjese mayor gozo que el hecho de ser favorecidos inmerecidamente por la visita de Dios en una misión salvadora. Tremendo. Pero además son buenas noticias globales, porque dice para todo el pueblo. Es verdad que se trata en primer término del pueblo judío, beneficiario inicial y directo de la promesa acerca del Mesías. Aquella había tenido lugar y el esperado había nacido, pero la oferta de salvación se extiende a todo el pueblo en sentido de alcanzar a todos los hombres sin distinción de edad, condición, nacionalidad o posición social. Mirad, si vaya un poquito más adelante, el capítulo 2, versículo 30, Simeón lo expresó al ver al niño en el templo, y él dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Un mensaje de buenas noticias, un mensaje de esperanza. Pero fijaos que es un mensaje también cristocéntrico. Versículo 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Versículo 11. Es interesante notar que este es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparecen los tres títulos juntos de Jesús: Salvador, Mesías, Señor. Salvador, Cristo, Señor. Salvador. El mismo Dios de Israel, que era conocido como Salvador y Libertador, y el cual se manifestó librándolos de Egipto con mano poderosa, una mano fuerte y grande, y en otras muchas ocasiones, y no me voy a parar a leer los pasajes, pero hay muchos textos
del Antiguo Testamento que hablan de Dios como el Salvador, el Libertador. Dios es mi salvación. Muchos pasajes. Es el mismo Dios Salvador que en este Evangelio habla a María, a Zacarías, a Simeón. Y es el mismo Dios Salvador del que habla el Nuevo Testamento usando este título para el Señor Jesucristo. Igualmente, pasajes en el Evangelio de Lucas lo hemos leído, en este mismo pasaje, en Hechos, Pablo, Pedro, Juan, hablan de Jesucristo como Salvador. Y esto es una fuerte afirmación de su plena deidad e igualdad con el Padre, al referirse a Él en los mismos términos de ser Salvador. Es interesante notar que en el original griego este título Salvador no va precedido con ningún artículo. Aparece solo soter, no aparece el Salvador o un Salvador como tenemos traducido. Parece os ha nacido hoy, tal, Salvador, Cristo Señor. Y es muy interesante, ¿no? Porque se trata del único que puede ser de esta condición. Es Salvador porque puede hacer la remisión de los pecados. Él solo puede llevar a cabo el acto de salvar a las personas que estamos perdidas. El verdadero mensaje del Evangelio es que Jesucristo vino al mundo para rescatar a las personas del pecado y de la culpa, ya que es el problema fundamental de la humanidad. Estaba pensando en Dios como Salvador. Me hacía la pregunta, ¿hay áreas en mi vida en las que el pecado me esclaviza todavía? En las que el pecado está ahí y necesitamos ser liberados por medio de su Espíritu, por el Señor, ¿no? Este mismo que es Salvador, que nacía, también es Cristo y Señor. Un momentito, me acaba de cerrar esto. Eso es. Cristo o Mesías en hebreo, ¿no? El ungido. Alguien puesto en un alto cargo y digno de exaltación y honra. Fijaos que Jesús fue ungido primero en el sentido de que es rey señalado de Dios. Es el rey de reyes, y se dice en Apocalipsis, ¿no? 19. El que se sentará en el trono de David y reinará para siempre, como Gabriel le dijo a María también. Él también fue ungido para ser el gran sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos habla mucho de esto. Hay varios capítulos donde se explica que Jesús es el mejor, es el único, el gran sumo sacerdote que nos interesa, que nos conviene. El mediador entre Dios y los hombres, como dice Pablo, el que intercede por su pueblo. Y finalmente Jesús fue ungido como profeta, el portavoz más grande y final de Dios. Hebreos 1 y 2. Hemos leído también esta mañana. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo de muchas maneras, en estos últimos tiempos nos ha hablado, como dice el texto en el original, en Hijo. Él es la expresión, la última. ¿Cómo afectan estos oficios de Cristo a nuestra vida diaria? Saber que es nuestro Rey, saber que es nuestro sumo sacerdote, tremendo, ¿no? Saber que en Él tenemos la revelación completa de Dios, definitiva, última para nosotros. Y el último título es Señor. Pues es el título que se le daba por los judíos a Dios mismo. Por tanto, el ángel está afirmando otra vez la deidad de aquel que había nacido. El ángel se refería al niño llamándole Dios. Y la fe cristiana entiende y cree que Jesús es Señor. No solo porque se le ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, como dice en Filipenses 2:9, sino porque en su nacimiento era Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor. Habría que reflexionar también nuestra relación con Jesús. ¿Lo estamos reconociendo plenamente como Salvador, Cristo y Señor en nuestra vida diaria? Porque si Jesús es verdaderamente el Señor, entonces debemos rendirle todo. No puede ser solo nuestro Salvador, sin también ser nuestro Señor. Y esto implica confiar en su guía, obedecer su palabra, incluso cuando no la entendamos,
¿O no estamos de acuerdo, verdad? Pero sigue el texto también hablando, este mensaje es un mensaje también de gloria y gracia. Ahí en el versículo 13 y 14 dice que apareció esa gran multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Gloria a Dios en las alturas. El propósito definitivo de las buenas nuevas de salvación es salvar a los pecadores para que puedan unirse a los ángeles en glorificar a Dios. Y en la tierra, paz. La paz que los ángeles hablaron no es meramente ausencia de conflicto, sino reconciliación con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en el Mesías, el príncipe de paz. Dios y los pecadores son reconciliados. Así que la paz de la que hablaron los ángeles también es únicamente para hombres que reciben la buena voluntad de parte de Dios. Y también estaba viendo que este mensaje lleva una parte de misión completa en varios aspectos. El primero es que era el testimonio, se muestra en el testimonio activo. Los pastores, cuando lo vieron, dice el versículo 17 y 18, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Bueno, al menos se maravillaron, no sabemos si creyeron, ¿no? Pasa muchas veces que la gente escucha, ¡oh, qué bien!, y se llena, ¿no? Pero no llega a dar el siguiente paso. Pero bueno, los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas del Nuevo Testamento. Una vez que habían oído, creído y actuado conforme a la verdad, los pastores no podían dejar de hablar a otros de esta maravilla, ¿no? Y como los pastores, nosotros somos llamados a compartir lo que hemos recibido de Dios. Este testimonio tiene poder porque se basa en una experiencia real con el Salvador. Ellos entendieron que lo que habían recibido era de parte del Señor, habían visto, habían oído, habían experimentado, hablaban de lo que era para ellos una realidad. ¿Estamos compartiendo la alegría del Evangelio con otros? No solo en esta fecha. Es buena que la gente por lo menos está un poco abierta, ¿no?, a escuchar del niño, del nacimiento de Jesús y tal. Pero siempre, cada día, ¿no? Testimonio activo de los pastores. Pero esta misión completa también tiene una reflexión profunda. Y ahí tenemos el ejemplo de María. María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, dice el versículo 19. No sé, seguramente pensaba en el propósito redentor de Jesús. Ella estaba encajando, ¿no?, algo que lo iba a llevar a la muerte y que sería algo muy doloroso para ella, como madre, posiblemente, seguro, vamos. Y a Simeón se lo adelanta también, versículos 34 y 35 del capítulo 2, dice que aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero sí que podemos aprender de María, ¿no? Podemos aprender de María sobre la necesidad de profundizar en el entendimiento más rico, pleno y profundo de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ella atesoraba, guardaba en su corazón todas estas cosas, haciendo una reflexión profunda. ¿Cuántas veces nos detenemos a meditar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Vivimos en tiempos de mucho estrés, de mucho jaleo, ¿verdad? Cuesta trabajo pararse a meditar. Hay que hacer un esfuerzo para encontrar cada día ese tiempo de calidad, ese encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Pero Dios está haciendo cosas y a veces pasan desapercibidas porque no nos paramos a meditar qué es lo que Dios está haciendo en mí, qué es lo que Dios está haciendo en mi familia, en la gente en la que me rodeo, en la iglesia, en este mundo. Quizás es bueno también aprender de ella en esta reflexión. Y al final, también dentro de esta misión completa hay un resultado esperado, la gloria de Dios. Porque dice el versículo 20 que los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Después de un día tan especial, los pastores vuelven a sus labores.
Yo no sé si tuvieron que dejar los rebaños allí con gente mientras iban a ver al niño, no sé cómo, pero bueno, tienen que volver, pero con una actitud totalmente distinta. Seguramente esa noche sus vidas fueron cambiadas. El Mesías tan esperado había llegado a Belén y a sus corazones, y ahora les hacía glorificar y alabar a Dios. ¿Sabe? Sus testimonios no solo eran una palabra hablada, sino que su vida se convirtió en un testimonio continuo de alabanza. La verdadera misión de vida no está completa si no está acompañada de adoración y gratitud a Dios. Así que vemos que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento singular, por la manera en que se llevó a cabo. Un complemento perfecto entre la soberanía de Dios y una manifestación de humildad. Y también por el mensajes de buenas noticias que te traen gozo, mensaje cristocéntrico de salvación en Cristo Jesús, mensaje que da gloria a Dios y que produce paz en medio de esta tierra, y un mensaje que lleva también implícito la misión que tenemos, ¿no?, como cristianos. Sobre toda esta historia me gustaría recitar unas palabras de Ambrosio de Milán, uno de los padres de la Iglesia, muy bonita. Él dice en una exposición del Evangelio: Él se hizo párvulo y niño para que tú pudieras llegar a ser una persona perfecta. Fue envuelto en pañales para que tú fueras librado de las ataduras de la muerte. Estuvo en un pesebre para que tú pudieras estar en el altar o ante el altar. Y no había lugar para él en el mesón para que tú tuvieras mansiones en el cielo. Me parecía muy bonito porque resume un poquito lo que es, bueno, bastante, ¿no?, lo que fue la misión de amor que tuvo Dios por nosotros. Y me trajo rápidamente a la mente el pasaje de Pablo cuando escribe a los Corintios, allí en su 2 capítulo 8-9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Que este tiempo de Navidad podamos agradecer a Dios por el nacimiento singular de Jesús, que trajo salvación y esperanza al mundo y a nosotros también de manera personal. Y pidamos que su Espíritu nos impulse también a vivir en misión, compartiendo su amor y su verdad con todos. ¿Oramos? Pues Señor, te damos gracias por tu palabra que nos relata esta historia tan especial, Señor, de tu Hijo, Señor, aquel que estuvo contigo siempre en la eternidad, se hizo hombre, se hizo humano como uno de nosotros, habitó, puso su tienda entre nosotros, Señor. Y como dicen los evangelistas, ellos vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, porque entendemos que te movió el amor profundo, te movió, Señor, el vernos caídos y perdidos. Y te damos las gracias porque estando en esa condición nos diste vida juntamente con Cristo. Ayúdanos a entender como María todas estas verdades, estas realidades, a guardarlas en nuestro corazón, pero también que ellas nos lleven a la acción, nos impulsen también a poder compartir estas buenas noticias con la gente que nos rodea. En el nombre de Jesús.